Mm, Bueno, me presento, mi nombre es Karen Lucuara, directora y tutora del curso Introducción al Braille, un curso electivo de nuestra componente curricular de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Como agenda para el día de hoy tenemos, bueno, la presentación del curso y pues mi presentación. Vamos a hablar sobre la agenda del curso, estrategias metodológicas, la actividad uno, digamos que un poco de una revisión, un poco no tanto de lo que hicieron o de correcciones, sino más o menos cuál era el objetivo de esta primera actividad o el fin de ella. Luego, pues vamos a dar las orientaciones pertinentes a la actividad 2, un espacio para reflexiones y preguntas que surjan referente, pues, a la actividad que van a iniciar. Como les indicaba, pues mi nombre es Karen Lucuara, el curso ya es, les indiqué, pues es un curso electivo, comprende 3 créditos académicos, está dividido en 5 actividades, la fase inicial que cerró el día de ayer, 2 actividades y 3 actividades intermedias y la actividad final. Estas están organizadas en tareas articuladas. Vamos a trabajar sobre pasos. Vamos a ir construyendo un documento que nos va a permitir organizar, digamos, como una estrategia o una serie de actividades para implementar en algún momento. El objetivo de este curso, más allá de enseñar como tal el sistema Braille, porque pues evidentemente un curso introductorio no tiene tanta profundidad frente a la técnica o en este caso el sistema. Si buscamos generar en ustedes reflexiones frente a un aspecto importante en el desarrollo formativo, que son los espacios inclusivos y cómo el sistema, más allá de ser un sistema solo para la persona que tiene una limitación visual, puede ser una herramienta importante en un docente visual totalmente, en un director, en un gerente o en cualquier tipo de profesión. La inclusión no solamente se da en la población con alguna limitación o discapacidad, sino también en las personas que aún sin tener limitaciones físicas o sensoriales, se sienten limitados a la hora o sienten la barrera a la hora de comunicarse o generar algún aspecto o relación con la población. Entonces, no veamos el sistema Braille como el sistema o la escritura y la lectura solamente para romper con la barrera de la discapacidad o de la persona que posee la discapacidad, sino para romper la barrera de socialización, contacto entre todos, entre el grupo, tanto visual como no visual. En ese orden de ideas y retomando pues la composición o la estructura del curso, en este momento cerramos la actividad correspondiente al paso uno llamada conceptos fundamentales y estamos dando apertura al paso 2 nominado historias del braille. Es de resaltar que estas actividades eh, tienen digamos, un modus operandi de manera individual para en el paso 4 es hacer un trabajo colaborativo. Los pesos evaluativos los van a poder encontrar en el campus. Cada actividad tiene un peso evaluativo diferente. Por eso es tan importante que trabajemos todas las actividades y realicemos las entregas correspondientes. Muchas veces pensamos que el paso uno no es importante, que es peso evaluativo es de 25, que yo mejor me concentro a partir del paso 2 y no es así. Muchas veces el paso uno es ese punto que puede marcar la diferencia entre el aprobar o no aprobar el curso.
Frente a las estrategias metodológicas del curso, bueno, la idea es tener una comunicación asertiva. Tratemos de manejar los canales de contacto. Yo sé que en este momento, pues ustedes han estado escribiendo de manera muy activa en el foro de actividades. Estábamos pues en proceso de hacer la organización final del grupo. Estábamos como en el proceso de eh, acoplar pues los grupos para iniciar con el trabajo y desarrollar pues todo el acompañamiento. En este momento ustedes tienen este canal que es Teams como un medio directo y sincrónico. Es importante manejar los horarios de atención que se van a socializar junto con la grabación de este encuentro, para que tengan, digamos, conocimiento de en qué momento pues yo voy a estar acá atenta a sus inquietudes y van a tener una respuesta o acompañamiento sincrónico, directo o inmediato. Las participaciones en la web son esenciales a la hora de aclarar cualquier inquietud que surja frente al desarrollo de la actividad a la cual se está dando apertura, al mismo tiempo para afianzar conocimientos o algún tipo digamos, como de conceptos o claridades que quieran establecer frente a la estructura del curso o de los documentos de lectura. Las lecturas sugeridas son solamente unas lecturas que desde el campus y desde el curso se consideran pertinentes para el desarrollo de las actividades, sin desmeritar o sin limitar a que utilicen otras fuentes confiables. Es de resaltar el término confiable, puesto que encontramos hoy en día en las redes de internet, pues muchísimos blogs, muchísimos espacios o foros en donde las personas aportan y muchas veces con mala intención o sin mala intención aportan desde lo que consideran puede ser lógico. Y la lógica no siempre es algo que funcione en aspectos tan variables como es la educación, como son las emociones y como son los problemas relacionados a la salud. Entonces es importante que busquemos fuentes confiables, verificables, para poder hacer nuestros aportes y poder hacer de ellos un referente conceptual de todos estos procesos que vamos a desarrollar. Nosotros dentro de nuestra bibliografía manejamos el INSI, que es el Instituto Nacional de Ciegos, aquí en Colombia, y quien es la fundación u organización que lidera, acompaña, apoya todos los procesos tanto pedagógicos como de capacitación, de manejo y adquisición de elementos tecnológicos y didácticos para la población con discapacidad visual, ya sea en un entorno educativo como lo son las instituciones educativas o en un entorno laboral como lo son las empresas, ONG o fundaciones que trabajan pues con la población. También tenemos dentro de nuestras lecturas o bibliografías a la organización española, 11 es su sigla, donde ellos tienen un gran componente bibliográfico, gran documentación frente a la discapacidad y el acompañamiento pedagógico. Eh, España es uno de los países que ha profundizado en estos procesos, que ha profundizado en investigaciones, en materiales tecnológicos, en normatividad, en estrategias y tiene, digamos, grandes documentos que apoyan pues estas actividades que se han sugerido. Tenemos del Ministerio de Educación de Colombia, tenemos un documento también que está relacionado con la discapacidad y cómo
incluir estrategias metodológicas a la hora de generar aprendizajes en en los estudiantes. Es como una guía que le sirve no solo al maestro, sino también a los padres de familia para tener, digamos, ese apoyo y esa orientación frente a cómo generar actividades académicas. Más allá de ser un manual de solo actividades, es más como un manual, un documento orientador con estrategias, con lineamientos, con normatividad, eh, más no como un libro de actividades. Frente a las actividades, al desarrollo de las actividades, ¿qué es importante resaltar? Bueno, tener en cuenta la guía de actividades. La guía de actividades es nuestro documento fundamental para iniciar con el desarrollo de esta. Importante tener en cuenta qué es lo que se está solicitando y cómo se está solicitando. Ejemplo, para esa primera actividad ustedes debían hacer un un glosario frente a unos conceptos que abordaron en las lecturas. Se sugería utilizar ciertas apps o páginas para dinamizar estos procesos, para que no fueran tan planos, para que fuera pues algo también llamativo y que ustedes pudieran trabajar o utilizar en otros entornos, en otros espacios. Y hubo enlaces que no dieron apertura, que enviaban el enlace de edición y entonces cuando intentaba ingresar, solicitaba contraseña o era un enlace que no copiaron tal vez bien, les faltó alguna palabra, alguna letra y no se podía ingresar a visualizar pues lo que habían desarrollado. Por otro lado, pues teníamos aplicaciones que nos daban un sinfín de herramientas, de dinámicas, de no sé cómo llamarlo, para dinamizar pues la actividad y aunque digamos no era tan notorio en la guía o no se decía que fuera dinámica, pues la idea era que ustedes también aprovecharan todos esos elementos que les brindaba la app o la página. Em, Frente al texto, es importante también tener en cuenta que se habla de un mínimo de palabras, no porque, digamos, estemos siendo, ¿cómo llamarlo? Autoritarios, sino es como para potenciar en ustedes, para influir en ustedes, motivarlos a escribir. En alguna oportunidad el curso tenía, no especificaba las palabras, sino íbamos a hacer un texto mínimo una página y encontrábamos textos demasiado cortos y le ponían interlineado casi dos, le ponían tamaño 14 a la letra, entonces eran textos muy cortos. No, ni siquiera completaban la página, muchas veces era a la mitad de la página, entonces pues la idea es motivarlos a escribir, escribir también es un proceso importante a la hora eh, de formarnos como futuros docentes, entonces por eso hay una cantidad de palabras en ella, en ese conteo de palabras está incluido también el título. Cuando hablamos de conteo de palabras, pues no significa que tenga que ser un solo párrafo, una sola escritura, sino que el texto debe estar organizado, las ideas deben estar organizadas, se debe estructurar tal cual como nos lo indican las normas gramaticales, separación por párrafos, utilización de los signos de puntuación, utilización pues, de las reglas gramaticales, los conectores adecuados, todas esas cositas son importantes cuando escribimos. ¿Listo? Mm, El aprendizaje autónomo está un poco ligado a lo que estábamos hablando de las lecturas sugeridas. No son una camisa de fuerza, no indican que no pueden salir de esas lecturas que aparecen en el entorno, sino que podemos utilizar otras fuentes y es ahí donde empezamos a trabajar desde la autonomía, ¿no? Encontré un texto que quiero citar acá, quiero compartir con ustedes porque siento que fortalece esto que se está trabajando en este momento. Entonces
en ese orden de ideas, pues se da como esa facilidad para ustedes. Ya después de generar tanto diálogo aquí y para no dormirlas, quiero que por favor ustedes, no sé si están desde un computador o un celular, puedan ingresar a este Kahoot. No sé, ustedes me indican. Esperen que quite el compartir pantalla. No sé si puedan ingresar, ya sea desde el compu, desde el celular. Sí pueden ingresar. Sí, directora, ya estoy ingresando. Ya estoy. Muchas gracias. Kelly, ya estás. Sí te dejo ingresar, Laura. Laura, ¿pudiste ingresar? Ok, vamos contigo. Iniciamos como para que quede acá en el registro de la grabación, pues, las preguntas, ¿vale, Kelly? Bueno, entonces empezamos. Elige dos problemas que la discapacidad visual produce en el área de la personalidad. Entonces, presenta tendencias al aislamiento, suele ser agresivos con sus compañeros, se muestra rebelde y no obedece instrucciones, presencia de sentimientos de inferioridad. ¿Cuál consideras tú serían las dos? Presencia de sentimientos de inferioridad y tendencia a aislamiento. Muy bien. Laura, ya estabas ahí. ¿En qué consiste la deficiencia visual severa? Percibir objetos a pocos centímetros sin necesidad de ayudas ópticas, ausencia total de la visión, percibir volúmenes, colores, objetivos a pocos centímetros con ayuda óptica,
percepción de la luz, bultos o a veces colores útiles para la orientación. Listo. Percibir volúmenes, colores a pocos centímetros con ayuda óptica. Ok. Recuerde que estamos hablando de la deficiencia visual severa. La deficiencia, nosotros manejamos, digamos, varios aspectos en la visión. Uno es baja visión que requiere, digamos, hay como unos niveles o unos porcentajes en cuanto a la percepción y reflexión de la luz para poder visualizar correctamente. Entonces hay unos que se corrigen con, por ejemplo, con las gafas o lentes de contacto o cirugías correctivas. Hay otros que no tienen ningún tipo de corrección, ni siquiera utilizando gafas ni cirugías, sino que él va como avanzando. Es cuando, por ejemplo, cuesta mucho diferenciar formas de lejos, entonces tiene uno que estar súper cerca. El aumento de la letra es bastante notorio, aun cuando tengo gafas, tengo que aumentar el tamaño de la letra en los PC, en el material de lectura. eh, no puedo estar sin mis gafas, pero me limita, aun cuando las tengo, me limito para ciertas actividades. Y la pérdida total de la visión es cuando ya hablamos ceguera, que es cuando no se percibe ninguna luz o nada visual, no hay ninguna percepción visual. Entonces, cuando podemos percibir volúmenes se llama deficiencia. Digamos, no es una limitación como tal, excepto que tengas pues los elementos necesarios para poder ver adecuadamente. Vale, vamos con Kelly. Bueno, Kelly, nuestra única participante. Estabas Laura, pero no vi que se te diera participación en la actividad. ¿Por qué se hace este tipo, digamos, como de, eh, aunque fueron solo 3 preguntas, este tipo de manejo de conceptos? Es cuando, un ejemplo, ustedes van a llenar una forma y le preguntan si tienen alguna discapacidad y dentro de esas está la visual. Entonces yo digo, sí, yo tengo una discapacidad visual porque tengo gafas, pero resulta que mis gafas no son correctivas, mis gafas no tienen un aumento, si ya yo puedo hacer cualquier actividad si me quito las gafas, lo que pasa es que afectan un poco mis ojos, me voy a sentir un poco cansada, pero pues yo puedo trabajar sin gafas, no es lo ideal, pero lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, no tengo discapacidad, tengo unas recomendaciones por parte de mi médico para realizar ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, no estar expuesta a un PC más de tanto tiempo sin las gafas porque se me van a irritar los ojos, va a sufrir de resequedad. En un niño no puede estar a cierta distancia del tablero porque pues, la percepción se va a disminuir. No estar en contraluz, o sea que el tablero no le dé totalmente la luz y él estar en una posición en donde solamente se vea la luz porque se va a dificultar. Entonces hay que ponerlo como en el centro, cosas así. Tiene unas recomendaciones, pero no hay una limitación para desarrollar las actividades. Entonces, cuando nosotros manejamos todos estos conceptos, cuando nosotros sabemos esas diferencias y manejamos y comprendemos, por llamarlo de alguna manera, cómo diferenciar y cómo más allá de tratar abordar estas situaciones, pues podemos tener un mejor o un manejo adecuado de estas situaciones en el aula o en cualquier contexto. Ejemplo, que un papito llegue súper bravo porque el niño está en la tercera línea del tablero. Esto que el niño tiene gafas, es altico y es alto.
pero pues su pérdida visual no es considerable, no es progresiva, no es un niño que se le vaya avanzando, 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 avanzando. No, no es que no solamente el médico da las recomendaciones como las que acabo de decir. Entonces, si el papá llega y me discute, yo tengo unos elementos para establecer y decir por qué tomé la decisión de no ponerlo en la primera fila, sino en la tercera. Entonces, no, su agudeza visual le permite, desde aún estando en esa tercera fila, atender o visualizar adecuadamente el tablero. Dos, el niño es demasiado alto, al ponerlo en la primera fila está interfiriendo en los niños que están atrás y que tienen una menor estatura que él. Ya entonces lo tengo en el centro, no lo tengo tan atrás, su agudeza visual aún es la recomendada o es la adecuada para este tipo de distancia. Entonces, si yo tengo claro esos conceptos, sé cuál es la agudeza visual, sé cuáles son las limitaciones visuales, qué es una ceguera, qué es baja visión, cuáles son las que son consideradas ya o hacen parte o entran dentro del concepto de discapacidad, pues puedo también argumentar mis decisiones en el aula y sobre todo defenderme de situaciones que en un futuro pueden ser problemas mayores, ¿ya? Viéndolo así dramáticamente. El INSI, el 11 y la OMS, yo ya les hablé del INSI, ya les hablé de la ONS, de ONS, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y me faltó de la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud y es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Esta organización es la responsable de desempeñar dentro de sus liderazgos o de todo ese manejo mundial que hace la política o los lineamientos frente a los procesos de salud. Entonces, por ejemplo, cuando es una discapacidad y cuando no, cuando es una pandemia, cuando es una simple, eh, ¿cómo se dice eso? Un simple contagio masivo. Todas esas cosas, ellos son los que manejan ese tipo de parámetros a partir de investigaciones basadas en la salud. Por lo tanto, la OMS establece unos lineamientos frente a la discapacidad visual. Entonces, ellos son los que dicen, dependiendo de la agudeza visual, cuándo sí y cuándo no es una discapacidad. ¿Listo? Entonces, importante tener el reconocimiento de estas tres organizaciones, pero en nuestro caso y en nuestro país, la OMS y el INSI. El INSI, obviamente, todos sus estatutos y todos sus lineamientos también están muy acordes, muy articulados a lo que indica la Organización Mundial de la Salud y también el Ministerio de Salud Nacional. Por eso es que aquí ya entramos a hablar un poco de lo que es la normatividad o la política de inclusión. Hablamos de política de inclusión cuando ya dentro del aula empiezan a regir unos lineamientos frente al manejo y participación de este tipo de población o población minutaria. Entonces, acá tenemos un documento de la Fundación Saldarriaga Concha, que es educación para todas las personas sin excepción. Un segundito, ¿cuánto es? Ay, el día de mis cumpleaños. Perdón, qué pena. Eh, lineamiento. Ah, bueno. Como en todo país, como en todo grupo social, nosotros, Colombia especialmente, vamos a hablar de nuestro país, se basa o tiene, digamos, como una jerarquía frente a la normatividad. Hay unas normas internacionales que se
en las cuales nosotros, los colombianos, nos acogemos y hacemos parte como, digamos, buscadores o generadores de procesos sociales, en procesos sociales y sobre todo pues frente a la política internacional. Claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo que nosotros manejamos también, nos basamos o trabajamos o nos articulamos para el trabajo o el desarrollo político de nuestro país. Entonces, si nosotros miramos la Constitución política, pues los derechos humanos hacen parte fundamental de la Constitución, ¿ya? Asimismo, tenemos varios normas internacionales en las cuales nos apoyamos, tanto para los procesos de educación, salud, laborales, como en este caso particular lo relacionado a las políticas de discapacidad. Entonces nosotros podemos visualizar, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de las Personas con retardo mental. También tenemos la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Si ustedes se dan cuenta, hay un cambio en cuanto, qué pena con ustedes, es que hubo acá, la terminología también varía con el transcurso del tiempo. Para 1971 hablamos del retardo mental, hablamos del impedido, ahora pues utilizamos otros términos tratando, digamos, de no ridiculizar, de no humillar, de no afectar emocionalmente a las personas. Entonces, ya no es impedido, estamos hablando de personas en condición de discapacidad. Fíjense que también la discapacidad está entrando en un debate de por qué discapacidad. O sea, si pensamos todos de alguna u otra manera, podríamos ser unos discapacitados frente a ciertas situaciones o ciertas barreras, pero no tenemos, entonces también podemos hablar de una persona con cierta limitación, una limitación sensorial, una limitación física. Entonces son términos y que generan también transformaciones en la política, en el manejo conceptual y en el pedagógico. Ya entrando en el marco legal nacional, pues tenemos la Constitución de 1991 con el artículo 13, en donde dice que el Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de dificultad. Manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que con ellas se cometan. Fíjense que aquí no hablan más allá de una condición de salud, de una limitación como tal frente a la salud, sino física y mental. Entonces es una relación más de en cuanto a cómo físicamente se puede hacer o no se puede hacer ciertas cosas y cómo mentalmente se puede alcanzar o no ciertas cosas. Asimismo, tenemos el artículo 54 en donde habla ya propiamente de cómo garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud, y el artículo 68 que ya está más, más pensado, digamos, como a nuestra profesión o a nuestro campo de acción, que es la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales. Es decir, ya aquí es obligación desde la Constitución de 1991, una obligación absoluta por parte del Estado prever el derecho a la educación en las personas con limitaciones. Ouch. Bueno, acá tenemos el artículo 25, ese también hace parte pues de la Constitución política. Y aquí ya vamos a hablar de unas disposiciones legales que se establecen desde la resolución 1486. Ay, yo no recuerdo esa. Bueno,
que habla sobre el régimen de transferencia de recursos y de competencias a las entidades territoriales que asuman funciones y responsabilidades en especial a la educación y salud. En el campo de acción de la educación frente a la población con limitación o en condición de discapacidad, digamos, hay un trabajo colaborativo compartido con el área de salud. Nosotros como docentes no podemos diagnosticar, no podemos formular, no podemos generar, digamos, eh, o establecer un plan de trabajo relacionado al campo de la salud, como son terapias físicas, terapias ocupacionales. Nosotros no podemos hacer nada de eso, ¿sí? Nosotros solamente nos encargamos desde el aspecto educativo, pero requerimos de un apoyo por parte del sector salud para que se brinden esos elementos que fortalezcan los procesos o una vida digna, por decirlo de alguna manera, adecuada en nuestra población y desde lo pedagógico nosotros seguir aportando a la autonomía, a la autoestima, al autorreconocimiento de esa población. El decreto 2336 establece establecen los criterios para el manejo autónomo frente al plan de cubrimiento gradual en la atención educativa. Eh, si nosotros nos ponemos a hacer una línea de tiempo del sistema de educación, nos vamos a dar cuenta que pues esto es, digamos, en relación al tiempo en que lleva la educación como un sistema estructurado, con unas normativas, unos lineamientos, pues el manejo de la inclusión o de la el trato de la discapacidad, pues no es tan de atrás, es algo que se ha ido transformando y que a diferencia de otros países, pues en nuestro país ha sido un progreso un poco más lento, a diferencia de otros países, como por ejemplo el caso de España, que ha sido un proceso muchísimo más avanzado, de pasos gigantes y cosas así. Entonces acá eh, lo estamos haciendo, lo estamos transformando, ya pasamos de hablar de integración a pasar a hablar de inclusión, ya estamos hablando de la inclusión no desde el aspecto netamente de discapacidad, sino de inclusión frente a la variedad o a la multipluralidad cultural que tenemos en las aulas. Es que ya no solamente es el que es ciego, el que es sordo, el que tiene síndrome de Down, sino la variedad en cuanto a cultura, una persona que venga del Chocó o que viva en el Chocó, que toda su cultura se basa en el Chocó y que tenga que ir a estudiar a una ciudad, a una capital, Bogotá, por ejemplo, pues va a tener un choque cultural, es una persona vulnerable y es una persona que también necesita incluirse, que necesita un proceso de inclusión, de transición para hacer de su entorno escolar algo adaptable, algo agradable para ellos. Entonces ya no es solamente el campo de la salud o de la discapacidad, sino otros factores que nos pone en condición de vulnerabilidad. Entonces, en el 97 estamos hablando de integración y aquí ya empieza la ley 361, que está pues basada en la integración hacia el 2000 con el decreto 524. Ya hablamos de plan de atención a la persona con discapacidad hacia el 2007. Espera que por acá debe estar. Ya hablamos de... ¿Dónde está? Mm, Perdón que me salte así, es que estoy buscando la fecha. Hablamos ya de la inclusión, no de integración, no, sino de inclusión. Entonces, importante que ustedes como futuros docentes conozcan cuál es la diferencia entre inclusión y perdón, integración e inclusión. Bueno, esto
fundamental en el ejercicio que han venido haciendo, porque pues ustedes también encontraron dentro de los conceptos relacionados a la normatividad, a la política, porque pues la OMS determinó qué es una discapacidad, qué es la discapacidad visual, qué es la ceguera y qué es la baja visión, y eso está de una u otra manera inmerso en la política o en los lineamientos normativos. Ahora, acá ya quiero escucharlas a ustedes y es que me den cada una una un aspecto, mm, sí, un aspecto sobre el impacto familiar, emocional, educativo, económico, ay, se me fue la paloma. Un, un impacto que consideren ustedes van a tener cada uno de ellos. Ah, mira, ya tenemos a Diana. Diana, buenas tardes, y a Paola Andrea. Entonces, cada una que me nombre una característica o cómo se impacta desde lo familiar, cómo hay un impacto, cómo la discapacidad visual impacta en lo familiar, en lo emocional, en lo educativo, en lo económico y en lo sociocultural. Cada una. ¿Quién quiere iniciar? Para mirar. ¿Quién quiere iniciar? Inicio yo, profe. Vale, Kelly, te escucho. Bueno, impacto familiar. Yo creo que cuando hay una persona con discapacidad visual, la dinámica familiar cambia completamente porque se ven a hacer adaptaciones en el hogar. Por ejemplo, no pueden Ujú, existir obstáculos o cosas que hagan tropezar a la persona y las cosas deben tener un orden específico para que la persona con ujú, discapacidad sepa dónde están. Por ejemplo, las cosas de la cocina o cosas personales de él siempre deben tener un sitio particular. Además, pues la familia, yo siento que eso también es adaptación, la familia se adapta rápido a ese proceso y empiezan a comunicarse de una manera asertiva con la persona que tiene discapacidad, ¿sí? ok, Un intencional que tenga una persona con discapacidad, yo creo que pueden llegar a sufrir depresión y ansiedad por no saber qué es ver, no vivir esa experiencia porque se llenan como de ilusión, por así decirlo. En el impacto educativo, pues lastimosamente nos damos cuenta que acá en Colombia hay muchas barreras y de pronto van a haber casos donde los docentes no tengan las herramientas para darse a entender con ellos, ujú, establecer una aprendizaje, aunque ellos pueden aprender de otra manera, pero cuando un docente no está capacitado es complicado. ujú. Económico, pues pienso que igual hay muchas limitaciones de empleo y sociocultural hay muchas personas que critican y se aíslan de las personas que son diferentes a ellos. Ok. Muchas gracias, Kelly. Efectivamente, lo que tú acabas de decir es súper importante porque la discapacidad no solamente la lleva es que no quiero decir el término la padece, sino pues el sujeto como tal, la persona como tal, sino todo su entorno primario, ¿no? Su familia, como tú dices, hay una adaptación total en el hogar. Si el niño, si cuando el bebé nace y se entera a los papás que el bebé nació ciego, que no puede ver y que toda su vida no va a ver, es un impacto en la familia, en ese deseo y en esa proyección que tienen los papás sobre los hijos. Los que somos papás sabemos que cuando nacen nuestros hijos ya nos proyectamos y toda nuestra vida se proyecta frente a ellos, ¿no? Que es lo que yo voy a trabajar por mi hijo, un futuro para mi hijo y todo eso. Y cuando se enteran los papás, ahí hay un cambio. El primer cambio y el más duro, entender que mi hijo tiene una situación particular. El segundo es cómo va a ser mi hijo para sobrevivir y empiezan los miedos. Ya, y era lo que tú decías, hay todo un cambio, una adaptación, porque ya todo empieza a regir y a moverse en torno a esa persona. Viene el impacto emocional, hablas de la depresión, sí, la depresión en cuanto a quien, sobre todo si es adquirida después de que veía y de un momento a otro deja de ver, genera pues
un impacto terrible. Tal vez el que nació, digamos, no, más allá de la depresión, es esa, pienso yo, como también esa frustración de saber qué se siente, qué se ve en su debido momento, pues llegar a sentirla. Barreras, sí, el sistema educativo y todos los aspectos del cultural, el político, el laboral, el de salud, pasé barreras, muchas barreras. Económico, dependencia, la dependencia, el sentirse dependiente y limitado, no solamente por lo visual, sino por tener ese entorno, esa autonomía frente a su independencia económica. Y lo sociocultural, eh, eh, sentirse como en un paredón frente a lo que dicen los demás. Alguien más, quien, ay, perdónenme, estaba en otra reunión, quien otra persona nos quiere aportar frente a estos impactos. Yo, bro. Laura, te escuchamos. Pues digamos que lo que yo considero que es el impacto más grande sería el sociocultural, porque pues Ujú, digamos, en la familia trata de acoplarse más hacia la situación. En ujú, cambio, la persona con la limitación tiene que adaptarse a la sociedad. Él tiene que ir al ritmo de la sociedad porque pues así lo impusieron y así debe ser. Ah, no, si tú no puedes ver, no, pues alguien trabajará por ti. Si tú no puedes escuchar, pues alguien va a hacer ese trabajo por ti. Entonces, como que en la sociedad está como más esa limitación. A veces uno ve que en la calle pues va una persona en silla de ruedas y no está como el, ven, yo lo ayudo, la persona que es ciega tampoco la ayudan de pronto a cruzar la calle, cosas así. Entonces es más como la limitación en la sociedad que a la que se enfrentan pues de pronto alguna persona con alguna limitación. ujú. De acuerdo. Efectivamente, Laura, tú tocas otro aspecto, ¿no? Y es quién es el que pone, quién es el que limita a quién, ¿no? O sea, hablamos siempre de la limitación de la persona como tal, del que no puede ver, del que no puede escuchar, el que no puede caminar, el que no puede moverse, pero no de cómo la sociedad limita el acceso o genera esas barreras frente a ello. Entonces, los impactos son de una u otra manera de ambos bandos, lados, que se van dando dentro de los diferentes entornos en los que se desenvuelven las personas. Muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo tratar. Sí, estamos trabajando con una persona con discapacidad para moverse y queremos estar ahí tan pendientes y estarlos ayudando. Entonces, ven, yo te muevo para, ¿quieres ir al baño? Te llevo. ¿Quieres ir a la cafetería? Te llevo. ¿Quieres ir a tal lado? Te llevo. Y entonces dice uno, ¿hasta qué punto yo soy el que le estoy poniendo el límite a esa persona? Ya, yo quiero ser, yo tengo toda la mejor intención, yo quiero ser una persona amable contigo, quiero que no te sientas mal, que yo te quiero ayudar y entonces soy como tu sombra y estoy dando, pero entonces, ¿quién es el que está limitando? ¿La misma limitación de la persona o yo que no le permito movilizarse, que no le permito que conozca el terreno, que intente hacerlo por sí mismo? Que es lo que muchas veces pasa y es lo que le llamamos la sobreprotección con las personas con discapacidad visual. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo limito porque voy a ir con él a todos lados, porque quiero que, para que no se vaya a lastimar, que no se vaya a caer. Y entonces, le limito el uso del bastón, no lo hace. Limito que conozca o que aprenda a agudizar los otros sentidos. Una persona con una discapacidad visual agudiza muchísimo el oído a falta de de la vista se agudizan otros sentidos y en este caso es el del oído. Entonces perciben eh, muchísimos sonidos que nosotros dejamos de percibir porque tenemos un contacto visual y entonces no tenemos esa conciencia que sí desarrolla la persona
ciega y entonces ellos saben y de una u otra manera el cerebro también ayuda a calcular, ahí viene un carro, viene una cicla, está sonando aquí a este lado y entonces empiezan a hacer, a tener ubicación a partir de los sonidos, empiezan a reconocer espacios a partir de los mismos sonidos. ¿Y quién puede limitar eso? Las personas, los cuidadores o los que intentan en su mejor y más bonita, buena intención ayudar a limitar. Entonces, fíjate que son cosas que aún sin tener la mala intención, lo hacemos y ponemos la barrera. Entonces, es muy difícil decirle a Paola, decirle a Diana, decirle a Kelly o a Laura hasta qué punto yo puedo ayudar o no puedo ayudar, cuándo me puedo convertir en una persona, en una molestia para la otra persona. Es muy complejo porque son situaciones particulares. Pero en el ejercicio propio que nosotros llevamos a la hora de trabajar y de abordar un tema como es la inclusión, pues nosotros tenemos que ser conscientes cuáles, más allá de las limitaciones, cuáles son las habilidades y las capacidades de la persona. ¿Sí? Y trabajemos sobre esas capacidades y sobre esas habilidades. Entonces resulta que el que se moviliza en silla de ruedas, pues sí, obviamente habrá momentos en que requiera la ayuda. Si hay unas escaleras y no hay una otra manera de subir o bajar, pues requiere una ayuda y no voy a ser las que diga, ay, no, tiene que ser autosuficiente porque si no yo lo estoy limitando. No, todo tiene pues su pro y su contra, pero yo debo ser consciente de cuál es la habilidad y cuál es la capacidad de esa persona para ayudarlo. Lo mismo que en un aula. Yo sé que si quiero darle autonomía e independencia a un estudiante con discapacidad visual, pues yo, como decía en su momento Kelly, pues yo tengo que mantener cierto orden en el salón para que él tenga espacio de movilizarse y no ponerle a un niño a que sea el lazarillo que lo esté cargando para todos lados. ¿Ya? Ahora que tiene que salir al parque, al patio a su descanso y me queda muy difícil controlar a los otros niños del salón. Ah, bueno, entonces un lazarillo, más allá de que esté como sombra, es que le esté indicando ciertas cosas, el cuidado. Mira que pusieron esto nuevo acá, entonces ten cuidado, ¿listo? Pero ya. Entonces le doy la autonomía en un sitio donde yo puedo tener un poco de control y le doy las bases y las orientaciones a partir de un apoyo para que también pueda tener su movilidad en un espacio donde yo no controlo. ¿Listo? Entonces es como eso, hasta qué punto yo puedo ser una persona que minimice las barreras o que sea una barrera misma frente a esa limitación. ¿Alguien más que quiera participar? No. Bueno, vamos a avanzar para que no se me vayan a dormir acá y llegar al punto extremo. Entonces, con todo esto de que hemos hablado de la discapacidad, pues vamos a tocar ya un aspecto que hace parte o que es la base del curso, que es el braille. Entonces, para iniciar, pues ustedes más que nadie que han estado ahí como atentas al curso, saben que el braille nace o surge a partir de su creador, que lleva pues su nombre, Luis Braille. Buenas. Luis Braille es un docente, educador, inventor francés que nació hacia 1809. O sea, estamos hablando de una época en donde la discapacidad tenía o era un desconocimiento total, se le atribuía, digamos, a las deformaciones, a los problemas de salud con los que venían los niños a todas las cosas, a muchas cosas, que al demonio, que era un fenómeno, a las cosas culturales, que las relaciones entre hermanos, primos, bueno, a miles y miles de cosas y no había como ese estudio. Pero París, en la medida en que iba avanzando y pues Braille iba naciendo, París tenía un, una mirada diferente frente a ciertos tipos de poblaciones y ciertas situaciones. Y entonces hablan en la historia ya de un instituto para ciegos.
O sea, estamos hablando de hace cuántos años y ya había un instituto para ciegos. Eh, Luis Braille, Luis Braille es ciego por un accidente, es decir, una persona que veía normalmente y de un momento a otro pierde la visión y empieza pues un, un trabajo fuerte para él, ¿no? Porque era una persona que soñaba, era una persona que tenía unos deseos, unos proyectos que quería y tiene este cambio drástico en la vida y entonces ingresa a sus 10 añitos al Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos y es, digamos, como esa apertura o ese primer pasito para saber qué puede hacer. Y era una persona que le gustaba trabajar sobre cosas grandes, de no limitarse, que su ceguera no fuera como eso que límite. Antes del sistema Braille ya existían otros sistemas, por lo menos el que manejaba el Instituto para jóvenes ciegos. Había un sistema, una estrategia para enseñar y la estaban desarrollando, pero para él, para Braille, él decía, esto no me parece, hay muchas fallas, es muy complicado, es muy complejo, y entonces él empieza a indagar al respecto. Entonces, antes intentaban ponerle relieve a todo, entonces las letras, las figuras, y él decía que había, a ver, pues, supongo yo que tenía mucha razón, que habían relieves que se confundían con otras y entonces era confuso para la mente diferenciar la una a la otra. Fuera de eso, pues una persona que siempre ha sido ciega, pues no tiene una noción del mundo, no sabe, no tiene una imagen mental de muchos elementos, de los elementos que pueden existir y entonces eso complica más pues el aprendizaje de, de la lectura y la escritura frente a ese sistema que manejaba. Entonces, había uno especialmente que era trabajado por Charles, eh, quien tenía un sistema de puntos y que lo estaba trabajando y que lo estaba desarrollando, pero el, no mentiras, Charles, perdón, tenía un sistema que lo estaba trabajando y que le llamó la atención a Braille y es cuando Braille empieza a desarrollar un sistema de puntos y empieza a generar pues todo ese proceso y empieza el alfabeto Braille. Entonces hay un signo generador que es un rectángulo con 6 puntos, 3 por cada lado, derecha e izquierda, y empieza a partir de ese signo generador a construir todo un sistema y estamos hablando de todo un alfabeto que se puede manejar en diferentes idiomas y es un sistema que no solamente tiene el alfabeto, también es un sistema numérico, también sirve para las notas musicales, entonces para la enseñanza del aprendizaje de la música y es un sistema bastante amplio. Ahí es cuando empieza todo un proceso de transformación en la educación de las personas con discapacidad visual. Solo hasta el 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama que el 4 de enero es el día del braille. O sea, ha sido tanto el impacto de este sistema que ya tiene su día y que ya tiene toda una estructura en muchos países, o sea, el braille se trabaja en diferentes idiomas. Este sistema se publica por primera vez en 1829 y fue presentado en su modelo más completo en 1837. Eh, mm, Solo hasta 1854 es cuando ya se constituye como
como un sistema oficial para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Esto se da pues después de la muerte de Braille. Y en el 78, a través del Congreso Internacional de París, se establece como un sistema universalista de la enseñanza de los invidentes, es decir, ya es algo universal. Frente a esto, este pequeño y muy general abordaje del sistema como una línea de tiempo fugaz, es que se plantea pues nuestra segunda actividad. Entonces, para esta segunda actividad, ustedes tienen que diseñar un storytelling, bueno, me perdonarán mi pronunciación, en donde van a exponer la información de Louis Braille, el surgimiento del sistema, el contexto social y cultural, normatividad de la discapacidad visual y la normatividad de la discapacidad visual. Es decir, vamos a crear toda una historia, obviamente pues no tan extensa, frente a esa información que ustedes van a encontrar en las lecturas que se sugieren. Cuando hablamos del contexto social y cultural, era como les decía, fíjese que el contexto en el que se genera el sistema Braille es uno totalmente diferente al de ahora o en el cual se está implementando y es un instrumento esencial en el aprendizaje. Y aún así, cuando nace el sistema Braille y tiene todas esas modificaciones para hacer lo que es hoy, él tiene la misma validez y el mismo impacto. Pero, ¿qué pasaba en ese entonces para que esa necesidad, para que Braille tuviera esa necesidad de? Porque ya había un instituto para ciegos en su momento, o sea, estamos hablando de 1809, que fue cuando nació, y si él tenía 10 años cuando ingresa al instituto, estamos hablando de 1819. Entonces, ¿cuál era el concepto de educación para personas invidentes en ese entonces? ¿Cuál era esa concepción que tenían de esas personas con una limitación visual? ¿Eran personas productivas o eran simplemente como la guardería para que no me hagan estorbo porque pues no lo puedo cuidar? ¿Cuál era esa concepción que se manejaba en ese entonces? ¿Cuál era el contexto social? ¿Dónde estaban? ¿Si trabajaban? ¿Si había progreso en ese momento? Obviamente pues es por el tiempo y por todo lo que contiene un storytelling, pues no podemos profundizar, pero sí podemos sacar elementos importantes. ¿Quién era Luis Braille? Y cómo se va y hablar, digamos, relacionar pues todos esos procesos, ese impacto que tuvo el braille actualmente y cómo se empieza a hablar de toda una política para la persona con discapacidad visual, ¿no? Tenemos política frente a la discapacidad visual. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto? Esta storytelling lo podemos realizar en cualquiera de las páginas que se sugieren en la guía, Canva, Genially, o cualquiera que ustedes consideren pertinentes y adecuadas. Eh, em, Para ello, pues es importante que todos manejemos un concepto base sobre qué es una storytelling y aquí tengo algo que siento que no los limita, al contrario, da puerta abierta a la creatividad, a la dinámica, a la didáctica que vayan a utilizar para esas historias. Piensen que la historia la están contando para una persona que necesita ser motivada, ya sea porque es una persona ciega o ya sea porque es una persona que tiene miedos o tiene algo que lo limita y pues ustedes quieren darle como esa, digamos, lección. No sé si ustedes han visto que hay un librito donde hablan de esos promotores, esos, mejor dicho, influenciadores, verdaderos influenciadores de la vida, porque son súper motivadores, porque tenían historias terribles y llegan a ser grandes personas. Entonces tengan presente un poco ese ejemplo y traten de basar su story en eso. Entonces un story se podría escribir como una narrativa atrapante de sucesos con un final que deja un aprendizaje o concepto. Entonces es
es saber cómo contar historias, ¿no? Usted dice acá que en el tema afirman que saber cómo contar historia es todo un arte, entonces para ustedes este arte, háganlo de la manera, digamos, que ustedes consideren pertinente, utilicen imágenes, utilicen videos de cortos de, no sé, ¿cómo se llama? Cortos de videos de otras historias y nárrenlo a su manera o utilicen realidad aumentada. Hay varias páginas para este tipo de trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta frente a esta actividad? No, señora. Vale, Laura, perfecto. Entonces, como parte final del paso 2 de la actividad del curso, tenemos una participación en el foro y son responder 2 preguntas que ustedes van a encontrar pues ahí en la guía. También vamos a responderlas de tal manera que ustedes puedan ser esa conclusión de esa historia que montaron pues en ese videito corto, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuyó el sistema para favorecer la inclusión del estudiante con discapacidad visual y cómo desde su rol como futura profesional lo ha motivado a tomar este curso electivo como parte de su formación? Entonces, vuelvo y les digo, ese storytelling es, piénsenlo más allá como una lección, es como algo motivador para quien lo va a visualizar y para quien tenga, pues, sienta que no puede hacer algo y digan como, mire, aquí un chico de 10 años perdió, a los 9 años perdió la vista, hizo todo esto en su vida y ha sido un impacto y una transformación a nivel mundial y que aún perdura y que aún es vigente. Entonces, trátenlo de llevar a ese nivel de motivación, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Y profe, pues digamos, más dice que, bueno, el story time es como un video, ¿cierto? Más o menos de cuánto tiempo tendría que ser. En la guía, yo acá tengo la guía abierta. En la guía se especifica. Eh, bueno, había olvidado. A la hora de hacer el story es importante tener presente pues estas características. Eso quiere decir también que deben organizar un guión, ¿no? Entonces, el guión es pues cómo se van a manejar los mensajes o los parlamentos pues de cada una de las escenas que van a montar o que van a trabajar. Y yo estaba segura que le había puesto el tiempo. Espérame a ver. No le puse tiempo. Bueno, vamos a dejarlo, no sé, aprovechemos que estamos poquitas y podemos debatir. Eh, ¿Consideran ustedes prudente que de 3 minutos, o eso es mucho o es muy poquito? Lo digo es porque entre más es más complejo hacerlo, porque pues montar las escenitas de cada uno, los discursos, pues es durito. Pero no sé, ya ustedes me dirán, de 3 minutos o 5 para dejarlo así como De 3 a 5. de 5. Sí, entre más extenso, 3 a 5, créanme que se les va a complicar más. Eso es mejor. Entonces es de 5, verdad. vamos, dejémoslo entonces de 5 minutos y yo ahora que haga apertura de foro, les dejo de una vez la grabación de la web, hago la apertura del foro y dejamos el tiempo establecido de 5 minutos. ¿Listo? Sí, señora. Es más, dejémoslo como máximo 5 minutos, porque pues tampoco vamos a que de pronto le salgan 3 y, ay, ¿qué más hago? ¿Cómo más hago estos otros dos? Entonces, démoslo máximo 5 y si sale de 3 o de 4, pues no hay problema. ¿Listo?
Bueno, entonces, chicas, muchísimas gracias por conectarse. En un momento, tan pronto pueda descargar la grabación, hago la apertura del foro. Que tengan una feliz noche y cualquier inquietud, duda, pues estaré atenta en apoyarlas, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias, profe. Con mucho Muchísimas gusto, gracias. con gusto, Laura, Kelly. Feliz noche para todas. Con gusto, Diana. Con gusto.